Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a No te aburras. Mente, déjame vivir. Descubre cómo disfrutar de tu vida sin sufrimientos inútiles. De Eduardo Llamazares. 3. Infancia y creencias limitantes. Los niños han de tener mucha tolerancia con los adultos. Todos lo sabemos. Los niños son como esponjas. Tú también fuiste una preciosa esponja. Eso sí, las esponjas no solo absorben el agua. ¿Cuánto dirías que has aprendido de tu familia de origen y de tus educadores en tu capacidad para tener una mentalidad saludable? Algunos de los cimientos de una mente sana son sentir que eres capaz de todo lo que te propongas, creer que mereces todo lo bueno que te traiga la vida, tener la certeza de que siendo como realmente eres puedes vivir con tranquilidad y seguridad, saber que aunque te equivoques o fracases no pierdes ningún valor porque no hay fallos en tu ser, como mucho en tu hacer. En función de las ideas que tengas sobre estos temas, vivirás en un mayor o menor nivel de alerta. Cuanto menos capaz y seguro te sientas de ti mismo, mayor estrés sufrirá tu organismo. Durante la infancia me enseñaron que había que comportarse de acuerdo a unas normas establecidas para ser aceptado en determinados grupos. Aprendí que no convenía que se conociese todo lo que pasaba por mi mente, que si cometía un error en alguna tarea no era un aprendizaje, sino un fracaso, que debía amar al prójimo casi más que a mí mismo. Se daba gran importancia a ser bueno con los demás, ayudarles y perdonarles. Sin embargo, no recuerdo que me hablasen de ser bueno conmigo mismo, de la importancia de saber pedir ayuda y de aprender a dejarme ayudar, y mucho menos de perdonarme a mí mismo. El perdón dependía de que fuese a confesar mis errores a una persona y ésta me pusiese unas tareas para conseguir ese divino perdón. Por supuesto, nadie me habló de vivir el momento presente y de la importancia que eso tiene. En cambio, sí me recalco la irrelevancia del pasado. Me deja de dejar un buen recuerdo allá donde fuese porque nunca se sabe. También de la importancia de preocuparme por el futuro, estudiar para tener un buen verano, sacar buenas notas para acceder a la carrera que quisiera, del pasado al futuro sin pasar por el presente. Todo eso era parte de una tendencia de la sociedad. No estaba de moda hablar de la inteligencia emocional ni de meditación. Todavía no se conocía la trascendencia de estas disciplinas para nuestro bienestar. Esta visión es la interpretación que yo hice de lo que viví. En el mismo colegio religioso al que asistí, es posible que otros percibieran una realidad distinta y aprendieran a disfrutar del momento presente y a creer en ellos mismos. Pero no es cuestión de buscar culpables, no los hay. Antes de ir al colegio ya tenía muchos aprendizajes asimilados. Mis padres, inconscientemente, igual que los tuyos a ti, me habían inculcado sus creencias, su forma de gestionar emociones y todos esos aprendizajes que ellos a su vez recibieron en su infancia. Y así podríamos ir atrás en el tiempo. Rectificar es de sabios y poderosos que hacen uso de su poder. El Dr. Bruce Lipton, tras varias investigaciones, explica en su libro La biología de la creencia que no es la genética la que determina radicalmente nuestra realidad, nuestra personalidad ni nuestras enfermedades, sino los millones de genes que tenemos activados o desactivados en función de las creencias. Es decir, que existen rasgos en la genética que se mantienen inactivos hasta que, por circunstancias vívidas o decisiones, cambiamos nuestras creencias. Comenzamos entonces a desarrollar acciones novedosas, activando así nuevas cadenas genéticas que teníamos dormidas. La principal conclusión de este científico fue que lo que coincidía a todo organismo vivo es un entorno físico y energético, y no su carga genética como afirma la teoría evolutiva moderna. La publicación de su libro en el año 2006 supuso una revolución en el ambiente científico, ya que colocaba sobre la mesa una idea hasta entonces no vinculada con la ciencia. Cada persona, al no estar determinada por sus genes, sino por su entorno y creencias, tiene el poder de crear su propio destino. ¿Qué son las creencias? ¿Por qué son tan importantes? Como te decía antes, si quieres mantener una mentalidad saludable, es necesario que sepas detectar cuáles son tus creencias, al menos las más limitantes.
Por añadidura, según la teoría del Dr. Lipton, entenderás que descubrirlas y sustituirlas por nuevas creencias potenciadoras te permitirá alcanzar una vida de bienestar. Te animo a que te abras a esta posibilidad. Mi experiencia personal y profesional me dice que tanto mis clientes como yo hemos generado grandes cambios muy positivos en la vida gracias a conocer y modificar nuestras creencias. Las creencias son esas ideas que consideras verdades y que te guían a la hora de vivir tu vida. Por eso son tan importantes, porque hacen de filtro para interpretar lo que vives y reaccionar ante ello. Constituyen una herramienta que usas a diario de forma inconsciente ante diferentes situaciones. Siempre te harán actuar en la misma línea y por eso has pasado a identificarlas como parte de tu personalidad. Por ejemplo, si tienes la creencia de que el dinero corrompe a la gente, tratarás consciente o inconscientemente de no vivir con abundancia. La humildad formará parte de tu personalidad, lo que no tiene nada de malo. Sin embargo, esa creencia hará que tengas ciertos prejuicios subconscientes a la hora de optar a un puesto de trabajo mejor remunerado o a encajar en entornos de alto poder adquisitivo. He conocido a varias personas que tienen esta creencia y afirman que han tenido que esforzarse mucho para conseguir vivir de manera digna. Sentían que podían y merecían obtener más ingresos por su dedicación y conocimientos, pero les costaba mucho dar los pasos necesarios para generarlos. Tuvieron oportunidades, sin embargo, no se atrevieron o lo intentaron sin éxito debido a esos frenos inconscientes. Sin saberlo, estaban en un proceso de autosabotaje. Querían lograr un objetivo, pero algo en su interior les boicoteaba. Este proceso de autosabotaje es común a todos los seres humanos. Nos gustaría sentirnos diferentes, cambiar algún área de la vida para sentirnos más vivos, más ilusionados, más sanos, y sin embargo, es como si hubiera algo que nos lo impidiese. Las creencias generan esos frenos que te impiden cambiar. Se trata de creencias limitantes, son las responsables de ese autosabotaje. Tu mente subconsciente detecta estrés al imaginar los cambios que supondría alcanzar ese objetivo. Por eso, las creencias constituyen uno de los pilares más importantes a trabajar en el proceso de autoconocimiento para conseguir una mentalidad saludable. Cuando una persona tiene claro un objetivo y sabe los pasos que tiene que dar, pero no avanza, necesita detectar cuáles son esas creencias limitantes. Para ello, requiere la perspectiva externa y objetiva de otra persona que le muestre lo que ella no es capaz de vislumbrar. Nos pasa a todos. Utilizamos la mente como un farol y con él siempre iluminamos los mismos rincones. La ayuda de otra persona nos hace ver que hay más rincones que iluminar y que en ellos está la salida. Esta es la razón de que te cansen y enfaden, si es tu caso, gurús y visionarios que te dicen que si no consigues algo es porque no quieres. Estas personas ofrecen un curso o un método guiado para conseguir un determinado resultado, pero no tienen en cuenta las creencias limitantes propias de cada individuo, que pueden entrar en conflicto con el objetivo a alcanzar. Sin un trabajo previo de autoconocimiento, es imposible desbloquear tus frenos y utilizar toda tu energía para conseguir esas metas que darían más calidad a tu vida. Las creencias son afirmaciones que valoramos como absolutamente ciertas, pero si las contrastamos con la realidad, esta nos demuestra que no son tan ciertas. Por ejemplo, una creencia puede ser: creo que no soy valiente como para hacer un viaje en solitario. Si tu sueño es conocer nuevas culturas, hacer un voluntariado o fotografiar las maravillas de este planeta, es muy probable que nunca lo realices si mantienes esta creencia. La alternativa es restarle importancia a ese deseo y autoconvencerte de que no necesitas realizarlo. Este tipo de creencias son muy dañinas porque, como te decía, son creencias limitantes. Imagina lo que ocurre cuando aceptas como cierta una afirmación que te limita para lograr tus sueños y ser plenamente feliz. Tu mente no te lo va a poner fácil. Cuando intentes hacer algo a lo que te acerca a tu objetivo, si entra en conflicto con esa creencia. ¿Por qué detectará un peligro y saltarán los mecanismos del estrés? Siguiendo con el ejemplo anterior, si tienes la creencia de que no eres capaz de viajar en solitario y por algún motivo tienes que hacerlo, tu estrés interior será prácticamente paralizante.
Pero si has tenido la obligación de hacerlo, habrás comprobado que sí eras capaz de viajar en solitario, y entonces admitirás que solo era una creencia limitante. Cuando consigues ser consciente de que tienes una creencia que no te beneficia, hay que desmontarla y sustituirla por una creencia potenciadora. En lugar de ponerte un freno que te plantará ante un trampolín, valorarás las circunstancias de forma más objetiva y tomarás decisiones que te acerquen a tu deseo. Continuando con el ejemplo del dinero, piensa en esas personas que creen que el dinero corrompe, te aleja de la gente que te quiere y un largo etcétera de aspectos negativos. Supongamos que cambian esa creencia por la idea de que el dinero es una forma buena de intercambiar energía porque nos permite acceder a experiencias y objetos que pueden mejorar nuestra vida y la de las personas queridas. ¿Piensas que cuando se les proponga un puesto de trabajo mejor remunerado, harán el mismo proceso de reflexión que cuando tenían la creencia limitante? Todos tenemos creencias, pero ojo, no todas son malas. Algunas son muy positivas y nos han ayudado a desenvolvernos en la vida. En mi caso, desde pequeño elaboré la creencia de que siempre hay una solución para todo. Desde que recuerdo, ya me sentía muy diferente a mis compañeros de clase, pero ni siquiera me sentía en minoría. Simplemente me comportaba de manera distinta a lo que se atribuía a un niño de mi edad. Esa diferencia pronto me empezó a traer dificultades, en forma de insultos y aislamiento. Sin embargo, me di cuenta de que siempre encontraba refugio, siempre había solución para estas situaciones. Conectaba con otros niños y sobre todo con niñas, con las que me sentía a gusto. Iniciaba alguna actividad que me daba más satisfacciones que las actividades establecidas en mi colegio. Por eso aprendí a buscar y buscar. Sabía que probando cosas diferentes encontraría en algún sitio en el que me sentiría mejor que si me quedaba parado aceptando lo normal. Esa creencia, sin yo saber durante muchos años, me ha permitido sacar energías en momentos difíciles. Gracias a ello he superado muchas otras creencias limitantes. Sabía que no debía conformarme. Si otras personas podían sentirse realizadas, felices y sanas, yo también lo conseguiría. Solo tenía que encontrar mi camino. Recuerdo que mi mejor amiga siempre me decía que yo tenía las cosas muy claras y que siempre conseguía lo que me proponía. Yo no lo veía así. Ojalá tuviera las cosas claras, pensaba yo. Me habría sido mucho más fácil saber qué quería, qué necesitaba, y hubiera ido directo a por ello. Ahora entiendo que había algo que sí tenía claro, mi creencia. Esa creencia que no me permitía conformarme con una vida en la que no me sintiese a gusto. En el tema de las creencias ocurre una cosa muy curiosa. Cuando descubres que tienes una creencia limitante y se la cuentas a alguien, es muy probable que esa persona te mire con incredulidad. ¿Cómo vas a pensar eso? Cuando se lo explicas, suelen continuar con una frase parecida a esta. Eso no ha podido ser tan importante para ti. No es de extrañar. A nosotros mismos nos cuesta bastante reconocer en un principio la importancia que ha tenido una determinada creencia en nuestras vidas. Te pondré otro ejemplo. Una persona que en su infancia sufrió la muerte de una figura parental, imagina cómo cambiaron las circunstancias de su vida, las emociones que se vivieron durante un largo periodo de tiempo en su entorno cercano. Probablemente esa persona adquirió la creencia de que vivir implica sufrimiento, pero incluso la misma afirmación subconsciente de que este mundo es un valle de lágrimas tendrá diferentes repercusiones según la persona. A algunas les llevará a aceptar con mucha dificultad los momentos de felicidad, a otras les costará admitir que merecen sentir placer y relajación, otras buscarán relaciones con personas que se prohíben la alegría y tienden a estar tristes, melancólicas. En general, todas tendrán muy presente que en el subconsciente que en cualquier momento puede ocurrir una desgracia, a lo que alterará su tranquilidad y desorganizará su vida. Lo malo de las creencias es que no nos damos cuenta de que las tenemos ni de que influyen en las decisiones que tomamos. Si le preguntásemos a una de esas personas de ejemplo si tienen esa creencia, si piensan así, su respuesta inmediata sería que
No. Dirían que es una exageración. Sin embargo, si reflexionasen con calma y en profundidad, acabarían diciendo que el mensaje de esa frase es una obviedad. Claro que este mundo es un valle de lágrimas. Te podría poner 1000 ejemplos para demostrártelo. Te dirían. Incluso aceptándolo, les costaría mucho darse cuenta de la trascendencia que esa creencia tuvo y tiene en sus vidas. Esa creencia es un filtro de que está detrás de muchas decisiones y situaciones que experimentaron en su vida. ¿Cuál imaginas que sería su tendencia? ¿Hacia el optimismo o hacia el pesimismo? ¿En qué situación piensas que se sentirían más seguras y relajadas? ¿Cuando hay un drama en su vida o cuando todo va bien? Para su aliado, el subconsciente, la situación dramática sería algo conocido y manejable. Sabría que se puede sobrevivir al drama. Sin embargo, una coyuntura completamente positiva generaría una tensión previa porque si este mundo es un valle de lágrimas, se preguntarían, ¿cuánto tiempo falta para que llegue el siguiente disgusto? Por favor, no las ignores. Tus creencias tienen importantes repercusiones en tu vida. Las creencias y sus emociones. Como hemos visto, las creencias son pensamientos que asumes como ciertos y en los que te basas para tomar decisiones de manera generalmente inconsciente. Por tanto, forman parte de esa cara de una misma moneda que llamamos mente. ¿Qué piensas que ocurre en tu cuerpo si tienes creencias relacionadas con que la vida es peligrosa o que la vida es muy injusta? Exacto, sentirás miedo, rabia, emociones. Una emoción es esa sensación que se siente en el cuerpo y que calificas como rabia, alegría, amor. Son procesos bioquímicos que vive tu organismo. En general, no sabemos identificarlas del todo porque no las percibimos por ninguno de los 5 sentidos por los que recibimos la información. Y es que las emociones son algo interno. Por eso, la capacidad para detectarlas dependerá de lo habituados que estemos a escuchar a nuestro cuerpo. Algo que, con el ritmo de vida que llevamos, no tiene mucho espacio en nuestra agenda. Todos percibimos de forma clara las emociones cuando son intensas. Por ejemplo, esa alegría que sientes ante una gran noticia, o la rabia que te inunda cuando alguien te engaña. Sin embargo, no solo en esos momentos el organismo está sometido a las emociones y a sus consecuencias bioquímicas. Continuamente estamos emocionándonos, eso sí, con una intensidad menos elevada. El hecho de que una emoción sea de baja intensidad no significa que no tenga repercusión en el organismo. Cada emoción que sentimos tiene unas consecuencias neurológicas que se transforman en una repercusión hormonal que provoca cambios en nuestro equilibrio interior. Por suerte, el cuerpo tiene mecanismos para compensar esos desajustes. Pero si estas emociones se mantienen en el tiempo, el organismo estará sometido a un estrés interior demasiado elevado y, por supuesto, nada beneficioso. No todas las emociones tienen la misma repercusión en el interior de tu cuerpo. Algunas, las que menos nos gustan, miedo, tristeza, rabia, provocan mayor estrés interior que las que sentimos como positivas, orgullo, amor, alegría. ¿De qué depende la emoción que sientes en cada momento? Las emociones no llegan a ti de forma fortuita, sin una causa que las provoque. La emoción que sientes en un momento determinado depende de 2 factores. El aspecto en el que pones tu atención con algo que te ha ocurrido. ¿Piensas en ti o piensas en los demás? ¿Te centras en el futuro, en lo que puede pasar, o te enfocas en el presente, en lo que puedes hacer ahora? El significado que le das a ese hecho. De todo lo que está ocurriendo y de las diversas lecturas que puedes hacer en esa circunstancia, ¿con qué te estás quedando? ¿Cómo crees que eso afectará tu vida? Como ves, existen numerosas variables que hacen que ante un mismo hecho se puedan sentir diferentes emociones. Por eso hay autores y filosofías que aseguran que las emociones no son reales, que hay que ignorarlas porque son cambiantes. Mi opinión es que te dan una información muy valiosa
de cómo filtras la realidad. Te permiten entender qué patrones de pensamiento tienes, a qué le das más importancia y qué estás pasando por alto. Por ello, las emociones son una de las puertas de acceso a tu autoconocimiento. La física cuántica nos demuestra que la realidad depende del observador. Cuanta más información tengas de ti mismo como observador, antes podrás adaptar tus lentes para ver la realidad de una forma que te beneficie. Te voy a pedir que hagas un ejercicio. Recuerda un suceso similar que hayan vivido dos personas y en el que cada una se lo haya tomado de forma diferente. Por ejemplo, ¿conoces a dos mujeres cuyas hijas se hayan divorciado? El acontecimiento real es el mismo y sin embargo, una de ellas lo puede ver como algo positivo o solo como un paso más. La otra quizá siga un proceso de pensamientos negativos que le origina un sufrimiento profundo. Estas diferencias también pueden observarse en personas que trabajan en la misma empresa y son despedidas. Algunas personas buscan otro empleo inmediatamente, deciden emprender o disfrutar de ese tiempo para hacer algo que antes no podían. Otras entran en un estado depresivo o con una disminución importante de su autoestima y percibiendo muy pocas opciones de qué hacer a corto o largo plazo. Puedes pensar que las circunstancias seguramente serán diferentes. Influye si hay hipoteca, hijos, la edad. Cierto, todo eso es determinante. Pero créeme, si lo analizas en detalle, influye mucho más la interpretación mental que hace esa persona de lo ocurrido. Y, ¿adivinas qué influye en esa interpretación de lo que nos pasa y en el estado emocional que adquirimos? Exacto, las creencias que tenemos. ¿Piensas que esa persona que entra en una espiral de sufrimiento es consciente de que está condicionada negativamente por sus creencias? En absoluto. Hablar de la relación mente-cuerpo es hablar de la relación creencias-emociones. Ni ella, ni tú, ni yo. El cerebro instaló creencias en la mente subconsciente porque las consideró guardianas de nuestra supervivencia. Por tanto, si quieres cuidarte y mantener una mente sana en cuerpo sano, te conviene conocer tus creencias, autoconocimiento y aprender a gestionar tus emociones, inteligencia emocional. En el ejemplo de los despidos en la empresa, en las emociones, la segunda persona se focaliza en la pérdida, otorgándole la categoría de desgracia. La emoción que su cerebro envía a su cuerpo es de tristeza, frustración y miedo. La otra persona centra su atención en el presente, no en el pasado. Lo entiende como una ocasión para avanzar y ve la oportunidad que implica cualquier nueva situación. Pone el foco en ella y no en la empresa. Lo percibe como la coyuntura adecuada para utilizar los recursos aprendidos y la experiencia generada a fin de encontrar una salida mejor. La emoción que sentirá estará relacionada con el amor a uno mismo y la alegría de diseñar un nuevo futuro, más enriquecedor y estable. Yo pasé por una situación similar hace años. Me enfoqué en mi desempleo como una situación muy inestable que se iba a repetir durante muchos años y en la que no podía hacer nada, salvo esperar a que me llamasen para cubrir otra baja. El significado que le di fue que había elegido mal mi profesión, que nunca conseguiría estabilidad laboral, que no era suficientemente bueno como para trabajar por mi cuenta emprendiendo mi propia clínica. Imagina el estado emocional en el que entré. Creencias que te arrastran al sufrimiento. Sabemos que la negatividad no es buena compañera de viaje. Sin embargo, hay días o épocas en las que nos vemos todo negativo. El hecho de ser una persona pesimista es directamente relacionado con tener incorporadas determinadas creencias en el sistema inconsciente de razonamiento. Durante mis años de consulta como fisioterapeuta comprobé que los científicos ya han demostrado las personas que ponen su atención en la parte negativa de la vida
sufren más problemas de dolor físico. Hay personas, sobre todo mayores, que han desarrollado el hábito de destacar una parte de su vida que valoran como negativa. Una enfermedad, el temor de perder a su pareja, la disminución de su autonomía. Esas personas tienen activadas unas creencias limitantes muy insanas para su organismo. Una muy común es, ya nunca volveré a estar bien. También la han activado algunas personas que han superado un infarto o un cáncer. A través de esa creencia, le están diciendo siempre a su cuerpo que hay algo negativo que puede ocurrir o que ya está ocurriendo. En mayor o menor medida, todos hemos vivido épocas en las que con un problema en mente, no solo de salud, hemos entrado en ese círculo de negatividad, sin comprender que mantener incesantemente presente ese problema en la cabeza nos hace perder salud. El cuerpo nos envía pequeñas señales: insomnio, dolor, infecciones. En lugar de romper ese círculo vicioso de negatividad, tomamos alguna pastilla para callar los síntomas y continuamos poniendo el foco en ese problema tan tremendo. Lo que conseguimos es añadir al problema de origen otro nuevo, la tremenditis, en su versión aguda, o el tremendismo, en su versión crónica. Es decir, logramos inflamar el problema con nuestros propios pensamientos. En ocasiones, ni siquiera es nuestro problema, sino el de los hijos, padres, pareja. Creamos una película en la que ni somos los protagonistas, ni tenemos toda la información o los recursos para conseguir una salida óptima. Por supuesto, a veces los problemas que llegan a nuestra vida sí son realmente importantes. Puede que supongan un antes y un después, pero hay un filtro que hace que un problema ocasione aún más sufrimiento y más pérdida de salud. La creencia de que todos los cambios que llegan y no deseamos son negativos, y si tienes incorporada esta creencia, tiendes a evaluar de manera inconsciente como terribles las consecuencias futuras que imaginas que traerá cualquier situación inesperada. Es muy importante que examines con detenimiento esta creencia, porque algún día podría ocurrir algo que podría poner en riesgo tu equilibrio emocional. Antes de que suceda, te conviene recordar los efectos secundarios de tener una mente con tremenditis y, sobre todo, debes saber que dispones de la opción de cambiar de enfoque ante lo que te ocurra. Tu mente tiene la capacidad de disminuir ese pensamiento negativo si la entrenas para percibir cada situación desde una perspectiva más amplia. Cualquier cambio importante en tu vida e incluso cualquier pérdida, puedes observarlo con una perspectiva positiva, recordando el aprendizaje que te aportó ese puesto de trabajo perdido, valorando y agradeciendo el amor y disfrute que tuviste con esa persona que ya no está en tu vida, redirigiendo el tiempo libre a nuevas estrategias para dejar que entren nuevas personas y experiencias en tu vida. Revisando tus creencias, puedes generar una mentalidad saludable que te permita salir de la tendencia de la negatividad, el tremendismo y el estrés interior. Analiza ahora mismo si compartes esa creencia de que los cambios indeseados son malos. Eliminarla de tu sistema de razonamiento te resultará muy útil. Seguro que conoces a alguien que ha superado un cambio inesperado y su vida ha mejorado o sencillamente es feliz por esa nueva vida. No olvides que esa creencia que te está haciendo sufrir en el presente también lo hará en el futuro, porque está desgastando tu sistema inmune, desestabilizando tu equilibrio hormonal y provocándote un estado emocional negativo que puede convertirse en un hábito. Esto último podría traerte consecuencias tan graves como un cuadro de depresión o ansiedad. Vigila el poder que le das a cada problema que surge. No permitas que un problema en una área concreta afecte al resto de tu vida. Es fácil dejar que la negatividad se expanda y nuble la existencia. Instalarse en el tremendismo es perjudicial y además incapacitante. Te bloquea, no te deja pensar ni sentir con claridad, disminuye tu energía y te debilita.
Se inicia así un círculo vicioso del que cada vez cuesta más salir. Si has pasado por alguna etapa similar en tu vida, es posible que te hayas dado cuenta de que podías haberte ahorrado mucho sufrimiento. En ese caso, integra en tu cerebro esta nueva creencia mucho más potenciadora. Los cambios indeseados también traen cosas positivas a la vida. No querer aceptarlo es negarse a entender cómo funciona la vida. De ello hablaremos más adelante. Te agradezco te hayas quedado hasta el final. No olvides compartir y suscribirte.